Todo lo que hemos oído este fin de semana termina en el mismo sitio. ¿Pero por qué? Hemos oído que para la salud de las mujeres, para la salud del corazón, para reducir el riesgo de cáncer, para la obesidad, tendríamos que comer todos una dieta vegetariana estricta. ¿Y esto qué es? ¿Una coincidencia? Porque a mí me parece raro. Y es que aquí estamos. Si nos hubiéramos creído todo lo que nos contaron cuando éramos pequeños, lo de que somos omnívoros, pues nos hubiera sonado extraño esto de cambiar a una dieta vegetariana con beneficios. Porque, ¿cómo es posible? Para mí, nada de esto tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver una cosa. Si le das a tu perro o a tu gato una dieta completamente vegetal, concretamente una con mucha fibra, van a enfermar o incluso morir. Sin embargo, nosotros mejoramos nuestra salud e incluso paramos de enfermarnos. Evidentemente, si le das una dieta vegetariana a una vaca o a un caballo, van a estar perfectamente. Así que la pregunta es de nuevo, ¿por qué? Porque esta dieta es mejor para nosotros. ¿Puede ser que no estemos realmente diseñados para comer proteína animal? Y os diré que realmente es así. Pero obviamente tengo que fundamentar esta respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo te voy a probar que realmente no estamos diseñados para la proteína animal? Bueno, vamos a echar un vistazo a la proteína animal y a la vegetal. Un alimento, por supuesto, rico en proteína animal es la carne. Alimentos vegetales altos en proteínas son la avena, el brócoli, las legumbres. Lo que es interesante es que si vemos avena, brócoli y legumbres al lado de un trozo de carne, lo vemos completamente diferente, muy diferente. Diferente en consistencia y en cómo están hechos. Y lo que eso dice es que somos animales que estamos hechos para digerir diferentes tipos de comida. Y para eso necesitamos una mecánica digestiva completamente diferente. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a comparar la mecánica digestiva de animales que comen plantas, animales que están diseñados para comer carne y nosotros, claro. Y vamos a compararlo para ver dónde a nosotros nos corresponde estar en este tipo de espectro. Hay otro punto que me encantaría que tuvierais en cuenta a medida que voy hablando, y es el hecho de que las plantas, siempre lo habéis oído, tienen fibra. Y una gran parte de esta fibra es celulosa. Lo que es interesante es saber que esta celulosa y el almidón están hechos exactamente del mismo material, moléculas de azúcar. Y la única diferencia es cómo están unidas. En la celulosa, las moléculas de azúcar están unidas de tal manera que, uno, no son solubles, y dos, los mamíferos no tienen enzimas suficientes para digerirlas. Así que si eres un animal diseñado para comer, no sé, legumbres o avena, sabes que hay una parte que puedes digerir y absorber perfectamente bien, pero luego tienes toda esta fibra. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Crees que lo vas a desperdiciar porque es algo que no es bueno? ¿O vas a encontrar un sistema en el que extraer toda esa energía proveniente de la celulosa? Pensad eso también, por favor. Vamos a ver. Aquí lo tengo todo. Ajá. Muy bien. Vamos a empezar. El título de nuestra charla de hoy es ¿están diseñados los humanos para comer carne? Can we take the lights down just a tad so that the colors come out a little bit better? Esto es la parte 1 de nuestra charla y empezaré con algo de la Biblia. Danos verduras para comer y agua para beber. Daniel 1.12. Vamos a empezar hablando sobre los planes del cuerpo. Cuando miras a las estrategias alimentarias en relación a la eficiencia de la energía, lo primero de lo que te das cuenta es
que los carnívoros están diseñados u optimizados para la depredación, diseñados para una persecución, derribar una presa y comérsela. Porque si ves a un lobo prepararse para cenar, tiene un problema diferente en comparación a un antílope. Cuando el lobo quiere cenar, quiere comerse a alguien que no quiere ser comido. Y se intenta comer a alguien que tiene patas y que lógicamente quiere salir por patas. Hasta luego, lobo. En cambio, lo que come el antílope está en el suelo. No se va a ir a ninguna parte. Así que no tienen que perseguir a su comida. Es un resultado el que los lobos, como carnívoros, hayan desarrollado su faceta de depredador y que lo puedan hacer sin ser heridos para seguir comiendo el resto de sus días. Pero los herbívoros, como el antílope, están optimizados para pastar. Ya que su comida está clavada en el suelo, pueden estar esparcidos por un montón de terreno. Así que las áreas donde pastan son enormes para encontrar la suficiente comida y así obtener la suficiente energía para vivir y criar. Por eso están optimizados para vivir eficientemente en un terreno muy grande, gastando la mínima energía. Cada animal tiene una dieta peculiar que le permite ser eficiente con su energía. Porque está claro que si empleas más energía de la que necesitas buscando tu comida y esta no te da suficiente energía, pues no vas a durar mucho. Y como resultado, los carnívoros persiguen a los más débiles, a los enfermos o a los que tienen un defecto, o sea, a los más tontos, porque son los más fáciles de cazar. Mira, cuando eres un lobo o un león buscando por ahí por la sabana algo que comer, pues no buscas al más enorme y machote de los antílopes. Buscas al que cojea, al que está hecho polvo, al más viejo. O al más tonto, el que se queda ahí diciendo, mira, cómo corren todos y yo aquí con un montón de comida. Y entonces justamente tienes el resultado que se busca. Se comen a los enfermos, a los viejos, a los que tienen algún problema. Y eso, por supuesto, provoca un beneficio, ya que esos genes desaparecen. No se necesitan antílopes tontos. Estaba trabajando en emergencias una noche y vino un chico. Y eran como las 11:30 de la noche. Era invierno, cuando los días son más cortos. Y el tío se cayó del tejado. ¿Sabéis por qué? Porque el tío estaba ahí arriba, reparando el tejado y bebiendo cerveza. Entonces les dije, antes de que lo curemos, ¿realmente queremos este tipo de genes andando por aquí? Quiero decir que si este tío no le daba el coco para pensar que no se puede salir a arreglar un tejado y beber cerveza a esas horas, ¿de verdad necesitamos ese tipo de genética dando vueltas por ahí? Bueno, los herbívoros, por el contrario, buscan su comida entre lo más verde, lo más exuberante, lo más bonito, porque esas plantas son justamente las más nutritivas. Por eso no les gusta ese césped viejo, amarillo y seco. Quieren sus hojas y su césped lo más verde, exuberante, fresco, porque esos son los que van a contener los máximos nutrientes. Es decir, buscan las plantas más bonitas, porque esas son las plantas que contienen más nutrientes. Y lo que es interesante es que si fueras un depredador usando una mentalidad de herbívoro, o sea que en vez de cazar las piezas más enfermas y debilitadas o heridas, cazáramos las más grandes, las más rápidas, las mejores, acabaríamos finalmente destrozando a la especie de la que nos alimentamos. Piénsalo. ¿Acaso nosotros queremos a un animal que esté enfermo o lleno de cáncer? No, queremos al ciervo que tenga la más bonita cornamenta. Queremos lo más grande de la naturaleza. Y como resultado, lo único que obtenemos es la extinción de especies. Y eso es solo porque utilizamos una mentalidad herbívora. Cuando echamos un vistazo a cualquier carnívoro, como aquí mi amigo el lobo, lo primero que nos damos cuenta es que están construidos como si fueran un torpedo. Las líneas de su silueta están optimizadas para salir corriendo detrás de cualquiera que sea su presa. Segundo, su parte delantera está completamente armada.
Y es que en una persecución, los animales a los que persiguen dan coces para intentar quitárselos de encima, y así han desarrollado como una armadura entre los hombros y la cavidad torácica que protegen todos los órganos internos, a través de las costillas más atrás, y la parte más vulnerable de estos animales, el abdomen desprotegido y las partes blandas están mucho más atrás, lo más alejadas posibles de donde se desarrolla la acción, para que sea lo más difícil de ser herido. Por supuesto, cuentan con un cuello musculoso, resistente y ancho, que les permite agarrar a sus presas, sacudirlas y tirarlas al suelo, evitando cualquier problema cervical o rotura de cuello. Tienen armas desplegables delanteras. Cualquiera que haya visto la parte frontal de un perro sabe perfectamente lo que digo. Esos dientes que parecen cuchillos preparados para cortar y las garras delanteras listas para derribar a su presa con el uso de la mínima energía posible. Su velocidad máxima, excepto la del chita, que es un animal especial, es de 56 km/h, lo que les permite capturar y hacer emboscadas a presas enfermas o heridas. Y tienen una postura a la que yo llamo de ataque, y es muy peculiar, porque se apoyan en sus dedos. Así están constantemente preparados para salir corriendo. Mira, si le digo a esta chica de la primera fila que se prepare para correr, primero deberíamos ponernos sobre nuestros dedos, mientras que los carnívoros siempre están preparados para correr. Otro detalle de esta postura es que hace que la zancada sea más larga. La velocidad es la zancada por cada una de las unidades de tiempo. O en otras palabras, cuanto más largas sean tus patas y más rápido las muevas, tendrás más velocidad. Así que apoyarse sobre los dedos no solo te predispone a correr, sino también hace tu zancada mucho más larga, con lo que se recorre una distancia mayor con más velocidad. Las uñas son garras afiladas que también trabajan como los clavos de las zapatillas de los velocistas, agarrándose al suelo y dándoles más tracción. Y estas garras afiladas también les sirven para atrapar las piezas. Tienen las articulaciones dobladas permanentemente. ¿Os acordáis que os tenía con las articulaciones a medio doblar? Os vais a dar cuenta de que esa postura es muy incómoda en un espacio de tiempo corto. Pero estos animales siempre tienen las articulaciones a medio doblar. Las buenas noticias son que siempre están preparados para salir corriendo. Y las malas noticias son que les toma mucha energía para ponerse de pie. Como resultado, tenemos que si no van a hacer nada, van a estar tumbados. Por eso tu perro o tu gato, si no están haciendo absolutamente nada jugando por ahí, estarán echados, porque les cuesta un montón de energía estar de pie. Para nosotros, cuando estamos de pie, nuestro cuerpo resiste la gravedad usando el esqueleto. Mis huesos resisten la gravedad y utilizan poca energía, porque los huesos están bien apoyados. Pero si me pongo de pie así, mis músculos son los que se resisten a la gravedad, con lo que tendré que utilizar muchísima más energía, al igual que estos animales. O más energía todavía. Acabados con este punto, realmente tienen unas patas muy finas, realmente delgadas. ¿Daros cuenta? ¿Y por qué eso es tan importante? Porque si las tienes que mover tan rápido, quieres tenerlas lo más ligeras posibles, para que las puedas mover durante más tiempo, mucho más rápido y con menos consumo de energía. Otra vez, si os cojo a vosotros dos que estáis ahí delante, vais a pensar que os tengo manía, ¿eh? Y os digo, venga, vamos a hacer una carrera. Pero a él le pongo peso en los talones, pero a ella no. Lo primero que me vais a decir es, esto no es justo. Mis piernas pesan mucho más y no las voy a poder mover tan rápido como ella. Por eso es que tienen estas patas finas, porque les facilita correr. Y luego le echamos un vistazo a sus sentidos. Sus sentidos están adaptados para encontrar la comida que necesitan. Por ejemplo, pueden escuchar increíblemente bien. Tengo un labrador en casa y cuando llego, porque trabajo de noche, llego a casa, estoy muy cansado y solo quiero irme a la cama.
Pero nunca me tengo que preocupar por la llegada del cartero o un paquete, porque cuando suena el timbre, se vuelve loca. Incluso antes de que lleguen a la puerta, ya está ladrando como loca, como si estuviera gritando, ¿qué haces aquí invadiendo mi territorio? Y yo le digo, te quiero porque eres el mejor perro alarma que he visto en mi vida. Pero estos animales tienen una sensibilidad auditiva extrema que les permite localizar presas a mucha distancia. Sus orejas se mueven independientemente, como si fueran radares móviles. Y esto es algo que les permite saber dónde se esconden sus presas. Su sentido visual está optimizado para ver de noche. Y lo notas cuando diriges una luz a los ojos de un gato o un perro, porque brillan. Eso es porque tienen una capa de células reflectantes en la parte trasera de la retina, el tapetum, que refleja la luz y les permite ver hasta 6 veces mejor en la oscuridad que a nosotros. ¿Y por qué necesitan ver mejor en la oscuridad? Porque, en contra de lo que se pueda pensar gracias a documentales como uno ve en National Geographic, Animal Planet o Discovery Channel, los carnívoros cazan sobre todo por la noche. ¿Y por qué? Eficiencia energética. La mayoría de los herbívoros duermen de noche. Así que son más fáciles de cazar. Por eso cazan de noche. Los ojos también están optimizados para detectar y perseguir el movimiento. Ahora, si miramos el ojo humano, y lo haremos más profundamente cuando lleguemos a la parte de los humanos, donde se encuentra el mayor desarrollo es en la parte posterior de la retina, un pequeño lugar que se llama fóvea, que es donde tenemos la mayor concentración de receptores. En los carnívoros no encontramos fóveas. Encontramos lo que se llama una visión lineal. Es una recta en la parte trasera de la retina, donde tienen la visión más desarrollada. Y así lo que pasa es que les permite seguir el movimiento de una manera muy efectiva. Y por supuesto, para una persecución es algo que quieres tener. La parte mala de esto es que tienen una resolución muy baja. No ven bien los detalles. Si mi perra estuviera aquí, me pediría una propina porque la estoy utilizando para un montón de ejemplos. Cuando la recogí, vivía en un apartamento que daba a una gran zona verde. Teníamos un gran patio y con una pantalla delante de la puerta. Y la primera vez que entró a la casa, tengo que decir que es adicta a las ardillas. Le encantan. Ya sabéis, hay gente que tiene problemas con alcohol o drogas, y mi perra tiene problemas con las ardillas. Y cada vez que abro la puerta de cristal del patio, sale a por las ardillas como una bala. Pero se golpea con la pantalla, la mosquitera, porque no la puede ver. Pero finalmente ha aprendido que ahí hay una pantalla y espera a que se la abra. Pero sus ojos no son lo suficientemente sensitivos como para ver esa pantalla, porque no tienen la suficiente resolución. El tipo de células que el ojo utiliza para obtener esa nitidez se llaman conos. Y el tipo de células de la retina que se utilizan para ver en la oscuridad o a baja luminosidad son los bastoncillos. En los ojos de los carnívoros encontramos sobre todo bastoncillos y muy pocos conos. Y en nuestros ojos, sobre todo, tenemos conos. Disculpad, me estoy adelantando un poco. Y luego tenemos el sentido del olfato, que es impresionante, fuera de lo común. Ya lo sabéis, ¿alguien de aquí se ha escapado de la cárcel y lo ha perseguido algún perro? No. El sentido del olfato es absolutamente increíble. Pueden detectar el rastro de alguien que pasó por ahí hace días. Este sentido se supone que es hasta más de 400.000 veces superior al de los humanos, y es suficientemente sensible como para detectar presas a grandes distancias. Pero esto sí que es realmente increíble, porque pueden detectar cánceres, infecciones o cualquier otro trastorno de sus presas, así como otras enfermedades metabólicas. Lo que se piensa es que estos animales salen a cazar a cualquiera, y no es verdad. La verdad es que salen y primero echan un vistazo a ver cómo se mueven, quién cojea o quién no está alerta. Y si eso no funciona, empiezan a olisquear, buscando quién está enfermo, quién tiene un problema. Y nosotros, los humanos, utilizamos esta habilidad de los perros y los entrenamos para que detecten cánceres prematuros recurrentes en las personas.
Ahora mismo se entrenan perros para detectar el melanoma en los primeros estadios de la enfermedad. Algo que nunca podríamos detectar con una resonancia magnética o escaneos. Pero ellos lo pueden oler antes de que nosotros lo podamos detectar. Y por eso nos tenemos que dar cuenta de que ellos son capaces de elegir sus presas según tengan algún tipo de enfermedad, infección, los más enfermos. Esos son los que van a perseguir. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de cazar. Os repito, no quieren gastar un montón de energía buscando una presa que pueda salir corriendo a toda velocidad o que esté sana, porque realmente son más propensos a no tener éxito. Los carnívoros son intrínsecamente sedentarios, y es que hasta pueden dormir unas 20 horas al día. Los que tenéis una mascota lo sabéis. Economizar el movimiento ayuda a conservar la energía entre las comidas. Me refiero a los animales salvajes, claro. Los animales domésticos tienden hacia la obesidad. También así equilibran el uso de energía que les hace estar constantemente en flexión sobre sus dedos. Quiero decir que cuanto más tiempo estén tumbados, menos energía utilizarán en los músculos para levantarse. Así que permanecer durante el día constantemente sedentarios también les ayuda a no pasar calor durante las horas puntas, porque ya sabéis que es como si llevaran un abrigo. Cuando tengo que sacar a mi perra para que haga sus cosas en invierno, le encanta ir corriendo de aquí para allá y le digo, mira, tú tienes un abrigo, pero yo, date prisa. Bien, vamos a ver el esqueleto de los carnívoros. Y aquí lo veis otra vez, las articulaciones flexionadas, mientras está de pie. Esto es un dibujo de un lobo. Y el hecho es que está encima de sus dedos, como de puntillas. Estos son más dibujos de la estructura de los esqueletos de más carnívoros. Y demuestran lo mismo, que tienen la misma estructura corporal que el lobo. Un oso, una hiena, un tigre, que se mantienen de pie sobre sus dedos. El oso tiene las patas más planas porque está más cerca del omnívoro que del carnívoro. Y ahora algo que es realmente interesante. Algo del esqueleto que es peculiar en los carnívoros es la presencia de algo que se llama báculo o un hueso del pene. Los machos tienen un hueso en el pene, y este hueso está presente en todos los carnívoros, excepto por las hienas. Los hombres no tenemos. Los báculos que vemos aquí son de zorros mapaches, leones y tigres. Vamos a ver ahora el plano corporal del carnívoro. En el cuerpo humano, el centro de masa o nuestro centro de equilibrio, para sentirnos balanceados, está aquí abajo en la pelvis. Y es un problema si juegas al fútbol y quieres atacar a alguien, porque le vas a entrar y golpearle con la parte superior del cuerpo. Muchas veces la gente salta e intenta desequilibrar el cuerpo del oponente. Y no se dan cuenta de que donde realmente deben de golpear es en el centro de la masa, y así el desequilibrio se provoca con la máxima fuerza. Pero si miras a estos animales, el centro de masa se encuentra justo ahí, perfectamente alineados con la dirección del movimiento. Cuando están en una persecución y se lanzan a por la presa, sus 150 o 200 kilos, multiplicados por la velocidad, fuerza es igual a la masa por la aceleración, así que la masa de 200 kilos en aceleración, multiplicada por la velocidad, les da un gran poder para tumbar a sus presas. Nuestro centro de masa es... ¿Quién ha dado física? Si habéis calculado con vectores, por ejemplo, si yo corriera, os daréis cuenta de que hay un vector de fuerza que va hacia adelante y otro vector de fuerza que va hacia abajo, porque estoy de pie en una superficie. Así que no voy a poder conseguir toda la fuerza de mi peso. Y no voy a hablar sobre mi peso. Mis kilos no están alineados con la dirección en la que me muevo, y esa es la manera en la que estoy diseñado.
¿Y qué hay de los que se alimentan de plantas? Como dije antes, los herbívoros están diseñados para pastar, cubrir grandes distancias con el mínimo uso de energía. Tienden a permanecer activos durante todo el día. Tienden a vivir en grandes grupos sociales con un gran número de familias. Los carnívoros, sin embargo, suelen estar más solos o se mueven en pequeñas manadas, como los leones o los lobos. Y en vez de permanecer dobladas, sus extremidades están realmente rectas, así que pueden permanecer de pie todo el día, sin casi gastar energía, porque tienen que estar de aquí para allá buscando su comida. Algunos de ellos, como el caballo, pueden dormir de pie, están tan bien diseñados que no hay problema. Sus extremidades son alargadas y extremadamente ligeras. Habéis visto que las patas del lobo no pesan mucho, pero cuando miráis a estas patas, son como palos. A veces estos depredadores los cazan, sí, y por eso necesitan mover sus patas más rápido que los leones y los lobos. Sus patas son muchísimo más ligeras. Además, estos animales son llamados ungulígrados, que quiere decir que solo se apoyan en la punta de sus dedos. Yo no soy ninguna bailarina, pero es algo así. Yo no lo puedo hacer. Pero se posan como las bailarinas, en puntas. Así que mientras los carnívoros se posan sobre las patas al completo, los herbívoros están literalmente de puntillas. Y estar de puntillas les permite tener la zancada mucho más larga, lo que se traduce en más velocidad. En vez de garras, tienen uñas planas y desafiladas. Tienen visión en color. ¿Y por qué eso es necesario? Pues no importa mucho el color de un antílope o de un conejo. Si se mueve y está vivo, se puede comer. Pero si hablamos de plantas, a veces es muy importante el color, porque si está verde puede ser que no esté maduro, y si está rojo, sí que lo está. Así que si vas a comer plantas, es siempre mejor saber si están comibles. Las plantas ponen compuestos malos para la digestión cuando todavía no están maduras. Por ejemplo, en las frutas, porque las frutas están diseñadas para esparcir sus semillas, y hasta que estén maduras no quieren que te las comas. Las frutas permanecen verdes hasta que las semillas estén maduras. Cuando eso pasa, las frutas se ponen rojas, ya está madura y es el momento de comerlas. Y os repito que eso no es importante para un carnívoro. Creedme, si ponemos un montón de renos en medio de la sabana y los pintamos de azul o de lo que sea, confiad en mí, si son tontos se los comen. Estos animales son activos durante el día. Su velocidad máxima es aproximadamente unos 70 km/h. Tienen velocidad y resistencia para huir de los depredadores. Los depredadores pueden correr a unos 60 km/h, o incluso el chita llegar a los 90 o 100 km/h, pero solo por un espacio de tiempo muy corto, antes de que se cansen y tengan que parar a respirar. Estos animales recorren grandes distancias corriendo. Por eso elegimos a caballos en vez de chitas para tirar de carretas. Utilizan sus cuernos, sus astas, sus pezuñas y su número para defenderse. Por cierto, dejadme hacer hincapié en que a estos herbívoros los llamo vulnerables, porque son las víctimas de otros animales. Y utilizan algo así como un golpeteo con saltos para advertir que son difíciles de cazar. Soy un adicto de la televisión por cable y me encanta ver Planeta Animal o el National Geographic. Y cuando ves a estos animales que salen a cazar como el chita y a los otros pegando botecitos así como alrededor de los depredadores, de esta manera. Lo que quieren decir es que, mira, no pierdas el tiempo persiguiéndome o te rompo. Pero mi amigo aquí tiene el pie malo, así que, si quieres, quizá quieras cazarlo a él, ¿no? Quizá sea una historia graciosa, pero habían dos tíos de acampada. Y uno de ellos se levanta y dice, ¡Oh, Dios, un oso! El amigo enseguida se pone las zapatillas y el otro se queda observando y le dice, ¿pero eres tonto? No vas a poder correr más rápido que un oso. Y dice, no tengo que hacer eso, tengo solo que correr más rápido que tú.
Las crías nacen sin ningún tipo de olor y cuando se quedan inmóviles son prácticamente invisibles a los depredadores. He tardado bastante en comprenderlo, pero cuando descubres que los depredadores tienen muy poca capacidad para distinguir los detalles de sus presas y que sus ojos están diseñados más bien para detectar el movimiento y además localizan sus presas a través del olfato, de repente todo cobra sentido. De hecho, hay grabaciones de leones y hienas pasando justo por delante de crías de antílopes en medio de la sabana africana. Y mientras se queden ahí, porque no las pueden oler, y no se muevan en absoluto, no serán capaces de detectarlas en medio de la hierba. Y por eso es que estos animales nacen sin olor. Vamos a hablar del hecho de que realmente estos animales herbívoros no son tan vulnerables. Esto es una tabla que describe el resultado de la cacería de una manada de lobos de unos 15 a 16 individuos sobre otra manada de 120 alces en Canadá. Y resulta que el 95% de los intentos de cazar no tuvieron éxito. Mirad, esto es un poco complicado. 120 alces fueron detectados y acosados. El 20% de los alces se quedaron tranquilos, diciendo, como te acerques te rompo la boca. Y los lobos los dejaron en paz. Y es que los alces son más grandes que los caballos. Y por supuesto, los lobos no son tontos. El 80% de los alces decidió salir corriendo. Y empezó la persecución. Y después de correr un rato, más o menos el 26% de los alces se escapó. Vamos, que los lobos no los persiguieron más. Un 44% siguió corriendo. Y de ahí un 10% se dio la vuelta y dijo, mira, yo paso de esto, acércate que te rompo los dientes. Y los lobos los dejaron en paz. Así llegamos a un 34% que todavía sigue corriendo. De esos, otro 28% se escapó, porque los alces tienen mucha más resistencia. En el 6% de los casos, los lobos atacaron durante la persecución. De esto, el 1% fue herido, pero escapó. Así que solo en el 5% de los casos, las persecuciones terminaron con una víctima. Y el estudio demuestra, y esto es real porque la gente lo hace, que cuando se observan los restos de los animales cazados, generalmente son animales viejos, enfermos, con cáncer o cualquier otro tipo de problema. Lo que nos dice que a través de estas persecuciones, los depredadores están eligiendo a su presa, animales de alguna manera ya con alguna deficiencia. Entonces, este efecto que tiene la estrategia de caza de los carnívoros ayuda al desarrollo de la genética de las especies que son cazadas. Y debido al bajo éxito de la caza, los carnívoros solo pueden existir en grupos relativamente pequeños. Y recordad que este hecho va a ser importante a continuación. Me gustaría que esta pregunta os hiciera reflexionar. Si alguien te robara la comida en el 95% de las ocasiones, ¿cómo evitarías morirte de hambre? Os acabo de decir que en el 95% de las ocasiones en que un carnívoro intenta alimentarse, fallan. ¿Por qué hay aún carnívoros en el mundo? Quedaros con esa pregunta en la cabeza. Vale. Sigamos. Ahora hablemos de los herbívoros, invulnerables, tan grandes y poderosos que son inmunes a la depredación, como los elefantes. Cuando la gente quiere filmar tigres en India, tienen que tener mucho cuidado con los elefantes. Y los tigres lo saben, y no se acercan a ningún elefante. Estos animales no necesitan ser muy rápidos, porque no necesitan huir de nadie. Su velocidad máxima ronda los 40 km/h, en el caso del rinoceronte 45. Y suelen ser activos durante el día, caminando de aquí para allá, buscando su comida de supermercado en supermercado. Y lo que sí que es interesante, como no tienen que correr, no necesitan esas patitas flacas, sino gruesas, como pilares.
Así son sus extremidades para aguantar todo ese impresionante peso. Tienen una inmensa cantidad de piel sin pelo. ¿Os suena? Las uñas son planas y desafiladas. Y suelen tener una planta del pie plana. Son plantígrados. Y vemos que, como los humanos, los elefantes tienen una vida larga en grupos sociales y familiares en diferentes tamaños. En general, los herbívoros mamíferos viven muchísimo más que los carnívoros. Vamos a comparar diferentes extremidades y sus estructuras. El gato está al mismo tamaño que el elefante. Así lo veis bien claro. Hay diferencias. ¿Veis lo claro que está? Cómo las extremidades sujetan el resto del cuerpo. Todo el peso, como una mesa. Veis al gato como agazapado, echado hacia adelante. Les permite moverse mucho más rápido y a la vez gastan mucha más energía para estar de pie. Así que si no están cazando o jugando, mejor estar tumbados. ¿Y nosotros qué? Los humanos estamos desarrollados para andar y recolectar. Porque somos corredores muy flojos. Sí, vale, tenemos las Olimpiadas, pero hasta un conejo nos deja tirados en el polvo. Además, en vez de tener una anatomía que nos proteja, tenemos una anatomía que totalmente hace lo contrario. Nos expone. Todas las partes más vulnerables de nuestro cuerpo están a la vista. Nuestro abdomen desprotegido. No hay huesos para proteger esos órganos. Y chicos, nuestras gónadas, justo ahí para darles una patadita. Y si eso pasa, creedme, ya no vais a poder hacer copias pequeñitas de vosotros. Y adiós a vuestros genes. En vez de tener un cuerpo adaptado para correr, nuestra estructura es más bien plana y no aerodinámica. Nuestro cuello fino no nos permite ser tan flexibles. Está bien para nuestra cabeza, pero en el caso de momentos violentos o latigazos, podría hacer que nuestro cuello se rompiera o tuviera un esguince. Nosotros tenemos extremidades que son planas, largas y pesadas, como los herbívoros invulnerables. No tenemos unas patitas finas, tenemos unas piernas muy pesadas. Nuestra piel sin pelo nos permite ventilar el enorme cerebro que tenemos. He tenido que resumir muchísimo y podría contaros un montón de detalles. Y me encantaría contároslo todo. ¿Dónde estoy? Vamos. Gracias. Tenemos que decir que nuestro cerebro pesa aproximadamente 1 kilo y poco. ¿Qué quiere decir más o menos un 2 o 3% de nuestro peso corporal? Y esta parte del cuerpo se alimenta del 20% de la energía cardíaca, o sea, 1/4 de la energía que utiliza el cuerpo a diario. Lo que quiere decir que si un león que pesa aproximadamente 140-150 kilos tuviera el tamaño del cerebro en proporción al del humano, pesaría 3 veces más que el nuestro. Si un elefante tuviera la misma proporción cerebral que nosotros, su cerebro pesaría unos 140 kilos. Los elefantes pesan unas 6 toneladas. El tejido del cerebro es el que tiene más actividad metabólica de todo el cuerpo y genera mucho calor. Y como está rodeado solo de hueso, no hay más remedio que sacarlo de la calavera, mandarlo a la piel, sudar y refrescarlo. Nuestras uñas son planas y desafiladas. Los factores del estilo de vida hacen que vivamos en grupos sociales, activos durante el día y buscando la seguridad de noche. Así somos prácticamente invulnerables a los depredadores, aunque vivamos en la sabana o en la ciudad. Nuestra lentitud y la falta de resistencia son más prácticas cuando no perseguimos presas, sino más bien cuando huimos de insectos que nos quieren picar. El pie de esta imagen dice, vale, en primer lugar fue una tontería que Russell se acercara al nido de las avispas. Pero es que justo se acercó en el momento en que era la hora de picar algo. La velocidad máxima de las abejas es 32 kilómetros por hora. Y la de los humanos es aproximadamente entre 30 y 38 kilómetros a la hora. Las mujeres son casi igual de rápidas. Los insectos que te pican no te van a perseguir a más de 100 metros de su nido.
Y sabemos muy bien por los Juegos Olímpicos que esa es la máxima distancia para hacer un sprint. A partir de los 100 metros, lo único que podemos hacer es empezar a desacelerar. No nos queda gasolina. Lo que está claro es que nuestra capacidad para correr está mucho más relacionada con escapar. No nos sirve para perseguir presas. Mira, alguien dijo una vez que el humano solo está preparado para salir corriendo al baño y cuando tiene miedo. Y si observamos a las mujeres, vemos que desde la edad de piedra el embarazo y la forma que adopta el cuerpo es completamente incompatible, impracticable, si no imposible, cazar para ellas. Lo que dicen los antropologistas sobre esta cuestión es, bueno, ellas dependían de los hombres, ya sabes, salían a cazar y traían la comida a casa. ¿De verdad? No hay ningún caso en toda la naturaleza en que las hembras tengan que depender del macho de la especie para conseguir la comida que ella necesita y alimentar a sus crías. Y eso es porque, chicos, lo siento, pero ellas lo saben. Los hombres somos muy poco de fiar. El largo periodo de gestación de los humanos es típico de los grandes herbívoros. Los que comen plantas, lo veremos en un minuto. A mí esto sí que me parece interesante. Los embriólogos dicen que ser herbívoro era un prerequisito para el desarrollo del cerebro humano. Y dejadme deciros algo, yo creo en Dios y que nos creó así como somos. Pero desde que hablo con científicos que no rezan y no tienen relación con Dios, pues tengo que hablar de evolución. Y así respetan lo que yo digo. Pero de cualquier manera, aún utilizando el argumento de la evolución, es completamente claro que teníamos que ser herbívoros para desarrollar el cerebro que tenemos. Os lo enseño en un minuto. Un parto de una sola cría suele ser la regla, y el peso del bebé suele oscilar entre el 6 y el 8% del peso de la madre, otra vez típico de los comedores de plantas. Los bebés nacen con los ojos abiertos. Muchos de vosotros tenéis hijos y sabéis que los recién nacidos parecen enfadados. Cuando asistía a partos en la universidad parecía que los niños decían, ¿de dónde me habéis sacado? ¿Qué hago aquí? Y yo alucinaba. Es un momento tan impresionante. Bueno... Vamos a echar un vistazo a la duración de la gestación en semanas. Y lo que veis aquí es una diferencia abismal entre carnívoros y herbívoros. Aquí abajo pone que los datos de esta gráfica son de mamíferos terrestres no marsupiales con un peso superior a 40 kilos ya siendo adultos. Y la razón es que hay que restringir estos datos a animales que se parezcan a nosotros, similares en tamaño. Y es que no tiene sentido que nos comparemos a ballenas o a canguros. Porque, por ejemplo, ellos tienen bebés prematuros que se desarrollan en una bolsa y nosotros no tenemos bolsa. Tampoco tiene sentido compararnos con elefantes. Tienen una gestación de 2 años y eso se debe a que son gigantes. Las crías pesan 130 kilos al nacer. Por eso nos comparamos a animales que son similares en tamaño. Y podéis daros cuenta de que los carnívoros tienen una gestación extremadamente corta. Lo típico de la gestación de los carnívoros son unas 13 semanas. Lo más largo, 15 semanas. Muchísimo menos tiempo que los herbívoros. En la semana 13, el embrión humano casi no tiene desarrollado el sistema nervioso. ¿Recordáis lo que dije sobre el desarrollo del cerebro? Si hubieras nacido en ese momento, no tendrías el cerebro que tienes hoy. Porque en ese punto, el embrión humano acaba de empezar a desarrollar su cerebro. Y cuando un bebé nace, el cerebro ya tiene todas las células para el resto de su vida. El crecimiento del tamaño del cerebro y del sistema nervioso de cada individuo después de nacer es debido al crecimiento de las neuronas y a todo el entramado de conexiones que tienen entre ellas, y así hacerse más eficientes transmitiendo señales. Así que no es porque se hagan más células nerviosas. Así que tienes que permanecer esos 9 meses en el útero para poder tener ese cerebro que tenemos. Así veis que estos animales nunca podrían tener una cría con el cerebro de un humano, porque no permanecen lo suficiente en el útero. En cambio, los que comen plantas tienen un periodo de gestación más largo, más de 35 semanas.
Y mientras los carnívoros tienen múltiples crías en el mismo parto, los herbívoros suelen tener solo una. En el caso de los osos, a pesar de que la implantación puede ser retardada, una vez el óvulo es fecundado, la gestación dura unas 13 semanas. La corta gestación de los carnívoros es necesaria, porque las madres deben de seguir cazando. Las leonas no se tumban detrás de un arbusto y le dicen al león, ¿me traes algo de comer? Tienen que salir ahí y hacer su trabajo. Y como resultado no se pueden quedar embarazadísimas con un bebé enorme e irse por ahí a cazar, porque seguro que no tienen éxito o hacen daño a la cría. Por eso tienen esta gestación tan corta y los bebés nacen tan prematuramente para cazar. Esta gráfica muestra el peso de cada cría en comparación a la madre. Y esto es muy impresionante. Echad un vistazo a los carnívoros. Bebés pequeñísimos. Y los herbívoros, enormes bebés. El porcentaje del peso en comparación con la madre es muchísimo mayor. Y no os necesito decir dónde estamos nosotros. Los recién nacidos no pueden controlar la temperatura corporal. Y también nacen con los ojos cerrados. Porque el desarrollo neurológico aún no se ha completado y está inmaduro. En los herbívoros y los humanos, los bebés nacen con los ojos abiertos. Y sabemos que los ojos son una extensión del cerebro ya desarrollado. Los herbívoros y los humanos contienen entre un 20 y un 40% más de energía por gramo que los carnívoros recién nacidos. En los herbívoros y en los humanos, la larga gestación, el tamaño al nacer y que solo tengan una cría, representa una inversión maternal en cada cría muchísimo mayor. Ahora vamos a echar un vistazo rápido a cada una de las leches con que los animales alimentan a sus crías. Ya que nacen en una etapa del desarrollo tan prematura, los carnívoros necesitan una leche mucho más rica que los herbívoros y los humanos. Aquí representando a los herbívoros está la vaca y al final del todo los humanos. Y podéis ver enormes diferencias entre los sólidos, la grasa, la proteína y la lactosa. La leche de los carnívoros tiene 10 veces más grasa que la leche de los herbívoros. La leche de los carnívoros contiene entre 2 a 4 veces más proteína que la de los herbívoros. Pero sobre todo quiero resaltar la leche de vaca. La leche de vaca contiene casi 3 veces más proteína que la de los humanos. Y me paro aquí porque quiero que entendáis bien por qué no debéis alimentar a vuestros hijos con leche de vaca. La leche de vaca está hecha para sus terneros. Una vaca al nacer pesa 36 kilos. En su primer cumpleaños ya pesa 270 kilos. A no ser que le den esteroides u hormonas del crecimiento, cualquier porquería. Así que tienen una leche que está diseñada para que alcance ese peso en un año. La proteína bovina que contiene la leche de vaca tiene unas cualidades muy diferentes a la proteína que contiene la leche humana. Y aunque el porcentaje de grasa es similar en la leche de vaca y los humanos, la composición de esa grasa es completamente diferente. La leche de vaca contiene mucho más grasa saturada que la de los humanos. Por eso, con la de vaca puedes hacer mantequilla y helados, pero no con la de los humanos. Son sustancias muy diferentes. Vamos a hablar ahora de la cabeza y el cuello. Los carnívoros pueden abrir la boca muy ampliamente, porque si tienen que coger sus presas con la boca y tirarlas al suelo, así debe ser. Tienen músculos faciales pequeños, que les permiten abrir la boca muchísimo y agarrar las presas. El músculo temporal, que es el que está encima de la cabeza y sirve para cerrar la mandíbula, es enorme. Y es el músculo principal que se encarga de cerrar la mandíbula inferior. Y eso es importante porque la mandíbula inferior tiene que quedar bien anclada, para que cuando agarren algo, la mandíbula no se pueda dislocar. Y es que no hay otorrinolaringólogos en la sabana. Si te dislocas la mandíbula, eres historia. Sus dientes están diseñados para rasgar, desgarrar y cortar. Y no mastican su comida. Decidlo conmigo. No mastican su comida. ¿Os acordáis cuando mamá decía, mastica? Por lo menos la mía. Pues sus madres nunca se lo dicen porque ellos no mastican. Ellos arrancan un buen trozo de carne y se lo tragan. No necesitan masticar. Como resultado, su mandíbula se mueve muy poco de lado a lado. Y no se mueve ni para adelante ni para atrás. La saliva no tiene enzimas, porque lo que están comiendo es proteína y grasa.
Si soltaran enzimas que digieran la proteína y la grasa en la boca, pronto se quedarían sin boca. Mirando el mecanismo de la mandíbula más de cerca, veis que la articulación de la mandíbula está en el mismo plano que los dientes posteriores. Y eso nos permite... Sí, los dientes de atrás. El puntero se va por donde quiere. ¿Veis cómo los molares superiores están mucho más adelantados que los inferiores? Esto es lo que hace que la mandíbula funcione como un par de tijeras, que corte de igual manera carne y huesos, pieles resistentes o tendones o lo que sea. Esta área se llama el ángulo de la mandíbula. Y en estos animales, esta área está reducida, porque aquí justo se juntan dos músculos. Uno es el masetero y el otro se llama pterigoideo. Y ambos son muy pequeños porque no son importantes para los carnívoros, pero sí para los herbívoros, que lo veremos. Pero el temporalis, este que está aquí arriba... Vamos. No me falles ahora. Ahora sí. Va. En esta área, donde se sitúa el músculo temporalis, toma toda esta larga parte y, de nuevo, cierra la mandíbula de manera que esté muy estable. Cuando acaricias a un perro, no estás acariciando su cabeza, sino su músculo temporalis. Los carnívoros tienen mandíbulas extremadamente poderosas. Y eso les permite capturar animales y tirarlos al suelo, desmembrarlos y masticar esos huesos crujientes. Si observamos las estimaciones de potencia de mordida, los perros están entre 300 y 450 unidades, los lobos superan las 500, los jaguares 700, los leones y los tigres 800 y 900 y las hienas hasta más de 1000 unidades PSI. Esos son libras por pulgada cuadrada. Por el contrario, los humanos entre 135 y 150 PSI, porque obviamente no estamos diseñados para morder huesos. Cuando miramos a los que comen plantas, esto es otra cosa. Los músculos faciales no están reducidos, sino muy desarrollados. Tienen toda clase de músculos en la cara. Por eso pueden hacer tantas expresiones, como... No me gusta cómo hueles, apártate. Tienen una pequeña abertura en la cavidad oral. En general, el músculo masetero que une la parte de arriba con la de abajo por el exterior, el músculo pterigoideo une la mandíbula por la parte interior. Si lo miramos de esta manera, si este es un músculo y este es el otro, uno tira para aquí y el otro tira para allá. Así la mandíbula puede moverse de lado a lado. Poned las manos en la mandíbula y morded. ¿Lo sentís? Es vuestro músculo masetero. Ahora poned vuestra mano ahí arriba. ¿Sentís eso pequeñito? Eso es el temporalis. Otra vez me estoy adelantando. La articulación de la mandíbula, y esto sí que tiene importancia. ¿Recordáis que los carnívoros tienen los dientes en línea con la articulación para que parezcan unas tijeras? Pues en los herbívoros la articulación está por encima de los dientes y le da una forma de L, de tal manera que cuando los dientes se cierran, parece un cascanueces, una parte encima de la otra. Y esto también permite un movimiento de lado a lado o hacia adelante y hacia atrás. Y eso es porque no necesitan mandíbulas estables, no necesitan agarrar a nadie y tirarlo al suelo. Lo que están intentando es masticar plantas. Por eso necesitan una mandíbula que triture plantas. Esta estructura móvil solo se encuentra en animales destinados a una dieta herbívora. Y esta se puede dislocar fácilmente. Y como he dicho antes, no hay otorrinolaringólogos en la sabana. Este tipo de mandíbula es muy importante para procesar plantas. Se cree que ha evolucionado de forma independiente en 15 momentos diferentes a lo largo de la evolución de los mamíferos. Sus dientes han evolucionado para cortar, los incisivos, y también para moler, los molares. Como hemos visto, el ángulo de la mandíbula es amplio para alojar los músculos, el masetero y el pterigoideo. La mandíbula inferior se puede mover de lado a lado y hacia adelante, y este movimiento de masticación tiene el poder de moler. La lengua es grande y musculada, y ayuda al masticado. Este tipo de animales tienen una enzima en la saliva que se llama amilasa, que ya inicia la digestión de los carbohidratos en la boca.
Ahora, esto sí que es interesante porque toda la musculatura de la boca le dan a estos animales una apertura muy pequeña en la cara. Y lo que esto significa es que esa boca tan pequeña puede crear una aspiradora para succionar el agua. Y los carnívoros tienen que sacarla con la lengua. ¿Cómo bebéis agua? ¿Acaso tenéis que chuparla del plato? Los dientes carnásicos, que son los que están en las mejillas, típicos de los carnívoros, son como cuchillos pequeños dentados de carne. Se juntan creando una superficie de corte que les permite separar esa carne de los huesos. Por el contrario, en los herbívoros, los molares son planos, con nódulos, unos encima de los otros para cascar y moler. Si veis cómo funcionan los dientes cuando la mandíbula está en movimiento, veis que los molares en los carnívoros se superponen uno delante del otro. Y en los herbívoros, los molares están uno encima del otro y se desplazan en su superficie horizontalmente. Echando un vistazo al esófago, que es el tubo que va desde la boca hasta la garganta, y al estómago, en los carnívoros es ancho y distensible. Pueden tragar grandes trozos de carne, y sin masticar. Y es interesante saber que tienen músculos voluntarios a lo largo de todo el recorrido. Me acuerdo cuando mi madre me daba sobras de carne para el perro, y él los cogía y se los tragaba. Me asustaba la idea de que no masticara, y nunca lo hizo, claro. Pero lo más importante es que no los saboreaba. Simplemente se los tragaba. Y esta cosa de los músculos voluntarios a lo largo de todo el esófago quiere decir que pueden regurgitar su comida a placer. Porque, ¿qué pasa cuando se van de caza y se tragan un buen trozo de carne? Vuelven a casa, donde están sus bebés, lo regurgitan y así ellos también pueden comer. Nosotros no tenemos ese tipo de músculos voluntarios en todo el esófago. Una vez empiezas a tragar, ya no hay vuelta atrás. Ya sé que alguna vez nos hubiera gustado regurgitar algo, pero no se puede. Los herbívoros tienen el esófago fino y musculado, y tienen que tragar pequeñas cantidades de comida. Lo mismo que los humanos. Más del 90% de la gente que muere comiendo es porque se atraganta con la carne. Esto es lo que dicen los estudios de medicina. Y permitidme deciros algo. Si estáis en un restaurante y os atragantáis, nunca os levantéis y vayáis al baño. Porque esa es la causa por que la gente muere de vergüenza. En serio. La gente que desafortunadamente se atraganta, se va corriendo al baño por vergüenza. Y ahí no hay ayuda. Se ahogan y terminan por desmayarse. Y ahí los encuentran tirados en el suelo. Mejor sentir vergüenza que te hagan la maniobra Heimlich y seguir a lo tuyo. Y deja la carne. Hablemos ahora del tracto gastrointestinal superior. Los tejidos animales. Esto es una imagen de una célula animal. Y básicamente se compone de una membrana hecha de ácidos grasos y luego en el interior encontramos proteínas, un poco de agua y algunas otras cosas. Así que los tejidos animales son muy fáciles de digerir. En su mayoría son proteínas y grasa. No tiene pared celular y no tiene fibra. Por eso los carnívoros no necesitan un tracto digestivo demasiado largo. El estómago de los carnívoros. Quiero que recordéis lo que os pregunté hace un rato. El estómago de los carnívoros es extremadamente ácido cuando está lleno. Lleno de comida tiene un pH menor de 1, más ácido que el líquido de batería. Y eso es importante porque les permite disolver huesos, cartílagos y tejidos duros, y todo lo demás. Pero otra cosa interesante de los carnívoros es que tienen un estómago enorme, extremadamente grande. Puede albergar entre el 60 y el 70% de toda la capacidad intestinal. Y eso les permite comer entre el 20 y el 30% de todo su peso corporal de una sentada. Repito, entre el 20 y el 30% de su peso corporal en una
comida, porque sus estómagos están diseñados para una alimentación intermitente. Como os conté antes, entre el 90 y el 95% de las ocasiones no tienen éxito, así que pueden cazar hoy, pero pueden pasarse 10 días sin comer. Por eso necesitan un estómago que les permita comer el máximo el día de hoy, porque no tienen ni idea de cuándo viene la próxima comida. Y esto nos trae el concepto de energía recuperable. El enorme tamaño de los estómagos de los carnívoros es necesario para hacer la caza práctica, debido a su inherente ineficacia. Que el estómago pueda contener entre el 20 y el 30% del peso corporal del animal quiere decir que un lobo que pesa unos 50 kilos puede comer 15 kilos de carne en una sentada. Ahora, si calculamos que cada gramo de carne tiene 1.41 calorías, y este estudio fue realizado por el Dr. Boyd Eaton, animales cazadores africanos frente a plantas silvestres africanas. Quiere decir que este lobo puede consumir 21.000 calorías en una comida. Eso es impresionante. Y eso es suficiente para recuperar toda esa energía utilizada para la caza, tanto efectiva como no. Y dura lo suficiente para que llegue la próxima caza. Por eso pueden seguir vivos con un 95% de desacierto en su caza. Además, pueden comer carroña, carne putrefacta llena de bacterias, incluso hasta con gusanos. Desagradable y apestosa comida de la que los carnívoros pueden recuperar una buena cantidad de energía en el caso de no tener éxito en la caza durante varios días. Ya sabéis, comen lo que pueden y quizá el resto lo dejan debajo de unas hojas. Y eso quizá pueda mantener a los otros leones, o a unas hienas, o a unos coyotes fuera del alcance. Incluso un leopardo lo podría colgar de un árbol. Pero no es problema para las moscas. Ellas dejan sus huevos y sus gusanos. Y las bacterias tienen un día feliz. Pero con los carnívoros no hay problema. Tienen el estómago hiperácido. Pueden con todo. No se preocupan por intoxicarse con la comida. Si miramos el intestino delgado, es muy corto. Tiene entre 3 o 4 veces la longitud del cuerpo. Predominan las enzimas para digerir grasa y proteína. Pueden estar largos periodos sin comer y la mucosa intestinal no retrocede ni se vuelve inabsorbente. Si alguno de vosotros pasa 3 o 4 días sin comer, después no podréis comer un menú entero sin enfermar. Y de hecho, este descubrimiento se hizo lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los soldados americanos liberaron los prisioneros de los campos de concentración y vieron que estaban muertos de hambre, claro, les chocó emocionalmente y empezaron a darles cualquier tipo de comida. Y con tanta hambre empezaron a comer y a muchos les dio un shock y murieron. Y la razón es que cuando dejamos de comer por muchos días, las células de nuestros intestinos pierden la habilidad de retener el agua mientras absorben los nutrientes. Y como resultado, toda esa comida que se deposita en los intestinos, que tiene el nombre de presión asmática, hace que todos los líquidos de la sangre vayan al estómago. Les provoca diarrea, la tensión arterial se desploma, se produce un shock y mueren. Por eso, si tenéis una operación abdominal o conocéis a alguien que la tenga, lo primero que os dice el cirujano es que empecéis con líquidos, luego algo más sólido, gelatina, por Dios. Luego ya líquidos más pesados y finalmente comida. Eso estimula las células para que poco a poco vayan madurando y así puedas comer sin perder todos los fluidos de tu cuerpo. Su capacidad para digerir cantidades de carbohidratos es muy débil. Estas figuras son de diferentes carnívoros y nos enseñan sistemas digestivos muy sencillos. Un estómago muy simple e intestinos grueso y delgado sencillos. Dejadme deciros algo obvio. Las plantas no tienen huesos. En vez de eso, las plantas utilizan la celulosa para resistir la gravedad. Por lo tanto, todos los tejidos vegetales contienen fibras de celulosa no digestible. Y la razón de esto es que si miramos una célula vegetal, no solo tienen una membrana celular, sino también algo que se llama la pared celular, que rodean todas las células de la celulosa, como hemos hablado antes. Y esto quiere decir que los tejidos vegetales necesitan una prolongada digestión debido a la celulosa.
Los tejidos vegetales contienen proteína, grasa, hidratos de carbono y fibra. Estoy seguro de que si le habéis contado a alguien que sois vegetarianos por qué es lo que debemos ser, la primera pregunta que aparece es ¿y entonces por qué no tenemos 4 estómagos? Por lo menos es lo que a mí me dice todo el mundo. Les suelo contestar, porque no soy una vaca como tú. No todos los herbívoros tienen 4 estómagos. Solo necesitan fermentos especiales para ello. He dicho que la celulosa se compone de moléculas de azúcar, pero con otra estructura. Y nosotros no tenemos las enzimas para romper esas uniones estructurales. Pero ¿sabéis qué? Las bacterias y los protozoos, sí. Y lo que hacen estos fermentos dentro de los antílopes o las vacas es una sopa aquí llena de protozoos y bacterias, y luego segregan enzimas que digieren la celulosa. Entonces, se comen un buen poco de hierba, lo dejan ahí, sueltan las enzimas, lo vuelven a subir. ¿Y qué hacen? Rumiar. Así mezclan la comida con las enzimas. El propósito de masticar es mezclar las enzimas con la comida. Y como resultado, la celulosa empieza a descomponerse. Pasa por todas estas cámaras, al final llega al colon y hay más bacterias que actúan ahí, y eso significa que tienen unos sistemas digestivos muy eficientes. Pero también hay herbívoros, como el caballo, que tienen estómagos muy simples. Los caballos suelen comer alimentos que tienen mucho más valor nutritivo intrínseco que las vacas o los antílopes. Los caballos suelen comer granos, semillas, avena, etc. Así extraen los nutrientes en la primera parte de la digestión y el resto de la fibra llega hasta el colon. Una vez ahí, los restos de energía son absorbidos por las bacterias. Lo que veis en los herbívoros que tienen diferentes cámaras en el estómago es que su capacidad digestiva es aproximadamente un 30% del peso corporal. El pH es neutro, básico. Está diseñado para comer varias veces durante el día, y no intermitentemente. Como he dicho antes, las cámaras del estómago tienen bacterias. Y daros cuenta de que el 60% son para fermentar, con lo que son muy eficientes. Y también por eso sus heces son medio líquidas. Si lo habéis visto en las vacas, sabéis de lo que hablo. Los herbívoros con estómagos simples, de nuevo, tienen el 30% del peso corporal. La acidez es media o baja, entre 4 o 5 pH. También diseñados para comer varias veces al día. Las calorías que comen no les dan ni para un día. Por eso tienen que comer varias veces al día para alcanzar el nivel calórico. El intestino delgado es extremadamente largo, de 10 a 12 veces la longitud del cuerpo. Eso les permite el tiempo y la superficie suficientes para extraer todos los nutrientes suficientes de los vegetales. Y tienen las mezclas perfectas enzimáticas para digerir carbohidratos, grasas y proteínas. Tienen capacidad ilimitada para digerir carbohidratos. Son ejemplos. Estoy intentando ir rápido para verlo todo. Vamos a la parte baja. Cuando miramos el colon de los carnívoros, es sobre todo simple, recto y corto. Y es que cuando los restos llegan al colon, ya no tienen nutrientes y necesitan sacarlos lo antes posible, antes de que se pudran. Así que su función es eliminar. La falta de fibra quiere decir que cualquier bacteria que esté en el colon solo puede utilizar los restos de proteína para obtener energía y como resultado provocan tóxicos, metabolizando amoníaco y otras cosas malas. Esto podría intoxicar al animal y por eso necesitan sacarlo lo antes posible del cuerpo. Por el contrario, el colon de los herbívoros es muy largo y elaborado. Aquí tenéis el de un caballo y el de un macaco rhesus. La estructura del intestino suele tener como bolsas para incrementar la capacidad. Y tiene varias funciones: absorción de agua, producción de vitaminas y, por último, eliminación. Lo que es interesante es que los animales que fermentan su fibra en el intestino grueso solo consiguen que su fermento absorba un 45%. Así, el resto de la fibra y celulosa pasan por el intestino, creando heces mucho más firmes. Pensad en la diferencia que hay entre heces de caballo y vaca, una fibrosa y la otra semiaguada. Dios hizo llover sobre ellos maná y les dio el grano del cielo. Los mortales comieron el pan de los ángeles.
Eso es el Salmo 78, 24, 25. Y ahora vamos a hablar de nosotros. Cuando vemos los dientes humanos, vemos que nuestros incisivos son como palas para cortar y pelar. Los caninos son reducidos y funcionan como meros accesorios. Los molares se deslizan uno encima del otro como en los demás herbívoros. Si vemos la mandíbula humana, la articulación es alta. El plano de los dientes y el ángulo de la mandíbula son amplios, donde están el músculo masetero en el exterior y en el interior el pterigoideo. Los molares son planos y tienen nódulos para moler. La mandíbula inferior puede moverse para todos los lados, así masticamos. Para hacer un poco de comparación, podéis ver que tenemos una mandíbula similar a la del caballo. La línea de los dientes, el ángulo de la mandíbula amplio, nuestros molares planos y con nódulos. E incluso los caballos tienen estos caninos reducidos, como muchos de los herbívoros. Por el contrario, carnívoros como el perro tienen las articulaciones de la mandíbula en el mismo sitio que los dientes de las mejillas y en forma de tijeras. El músculo temporal obviamente es el más grande de todos los que están en la mandíbula. El ángulo de la articulación mandibular no es muy ancho y los caninos son largos como dagas. Y aquí os pregunto, ¿a los de quién se parecen más nuestros dientes? Y la respuesta es obvia. Echemos un vistazo a nuestros músculos faciales. Bien desarrollados, tenemos una pequeña abertura vocal, protegida con labios carnosos y musculados. Sí, ya sé que muchos de vosotros creéis que son para besar, pero realmente el que ha comido espagueti sabe perfectamente que son para absorber y llevar comida a la boca. Besar es solo un beneficio complementario. Los músculos de las mejillas también nos ayudan a masticar, porque empujamos comida hacia ellos y de vuelta. Y contra los dientes, por eso el músculo temporal es pequeño. Vamos a hablar ahora de los ojos y del sentido de la visión, porque siempre hay alguien que dice que tenemos visión binocular porque somos cazadores. Siempre me entran ganas de darles así. Supongo que eso no sería muy amable de mi parte. No es verdad. Como hemos dicho antes, tenemos los ojos muy diferentes a los carnívoros. Sí, ambos tenemos visión binocular, pero por muy diferentes razones. Repito, tenemos una visión nocturna fatal y los carnívoros muy buena. Si miramos a la retina humana, tenemos visión tricromática en color. Tenemos una fóvea, ese pequeño hoyuelo en la parte trasera de la retina. Ahí se concentran todos los conos, y eso es lo que nos permite ver con gran detalle de definición. Bien, esto es la analogía del colibrí contra el águila. A lo que me refiero es que decir que tenemos una visión binocular y compararnos con los carnívoros, y que debemos ser lo mismo por ese motivo, es como decir que un colibrí y un águila tienen alas, y por eso deben de comer lo mismo. ¿No es verdad? Las utilizan para muy diferentes motivos. Esto es una visión interna de nuestra cavidad oral. Os repito, bien protegida, el masetero y el pterigoideo como músculos principales. Aquí tenéis el pterigoideo paralelo al masetero. Uno fuera, otro dentro, sujetando la mandíbula inferior como un cabestrillo. La saliva contiene la enzima amilasa, que se encarga de romper el almidón y otros polisacáridos ingeridos en la dieta, y es producida por la glándula parótida, que está ahí. Nuestra lengua, musculosa y ancha, ayuda a masticar y a la pronunciación. Y hay algo interesante acerca de la faringe humana. El 90% de vuestro sentido del gusto viene de la nariz, no de vuestra lengua. Porque cuando comemos, las moléculas de la comida suben hacia la nariz y ésta las percibe. Eso es lo que sentimos. Y por eso es bastante improbable que haya cualquier otro animal que saboree la comida como nosotros. No hay otro animal que tenga esta estructura faríngea, ni siquiera los grandes monos. Esto es importante, pero no puedo entrar en detalle. Nuestra estructura en la faringe también nos ayuda a hablar. He mencionado anteriormente que el esófago es estrecho y musculado. Solo permite un bolo alimenticio pequeño. El 90% de las personas que mueren atragantadas es por comer carne. La enfermedad del reflujo gastroesofágico
GERD es un problema común y está causado por dietas llenas de carne y grasa. Y cuando miramos al estómago humano, la acidez tiene un pH entre 4 y 5, igual que los caballos. Contiene menos del 25% de todo el tracto, otra vez, diseñados para una alimentación discontinua. Y vegetal, porque 1 gramo de plantas equivale a 1,3 calorías de energía. Los humanos solo podemos consumir entre unas 800 a 1.200 calorías en una sola comida. Y con eso no aguantas ni un día. Por eso tenemos que comer varias veces durante ese mismo día. Debido a la poca capacidad de nuestro estómago, no tenemos la capacidad suficiente para recobrar la energía solo de un cadáver. Los carnívoros sí pueden. Nosotros no sacamos suficientes beneficios de cazar. La caza no es un método fiable de conservación a gran escala para los humanos. Cazar no es una manera eficiente de conseguir energía para nosotros. Por eso, cuando las cosechas han faltado, han habido hambrunas y muertes en poblaciones humanas. Por eso consideramos a las langostas como plagas, cuando para otros carnívoros son parte de su dieta. El intestino delgado humano es extremadamente largo, de 6 a 7 metros de longitud. Creo que no he dicho que el intestino delgado en los herbívoros mide más de 10 veces el tamaño del cuerpo. La altura media de los humanos es entre 1,60 y 1,75. Proporcionalmente, el intestino delgado es similar al de los herbívoros, de 10 a 11 veces el tamaño del cuerpo. Lo que es interesante saber es que el tiempo que tarda la comida en el intestino delgado es aproximadamente 2 horas. Depende de lo que comas, la comida en el estómago solo está unas 2 o 3 horas. Esto va a ser importante, enseguida os lo cuento. Cuando echamos un vistazo a la mucosa del intestino delgado, este está replegado como un acordeón, y esa compresión da lugar a mucha más superficie, lo que da lugar a unas pequeñas... Uy, creo que voy demasiado deprisa. Volvemos. Da lugar a estos pequeños deditos llamados vellosidades, microvellosidades. Lo principal es decir que si extendemos la superficie de un intestino, iguala a una pista de tenis. Cuando echamos un vistazo al colon, este es muy largo también. Tiene una estructura en bolsas. Un apéndice, que es interesante porque solo los herbívoros tienen apéndice. Su misión principal es absorber agua. Produce ácidos grasos de cadena corta, vitaminas y se encarga de la eliminación. El colon humano es el principal órgano de digestión. La comida pasa más tiempo en el colon que en el estómago y el intestino delgado combinados. Así que cuando coméis algo, no lo volvéis a ver hasta pasadas entre 12 a 24 horas. Los veganos tienen una media de 18 horas. Si la comida solo pasa entre 3 y 4 horas en el estómago y unas 2 horas en el intestino delgado, la mayor parte del tiempo se pasa en el intestino grueso. Y eso es importante porque la fermentación de la fibra produce los ácidos grasos de cadena corta que son necesarios para nuestro cuerpo. Uno de ellos es el butirato, importante para mantener sanas las células del colon. Y así nos protegen para no absorber sustancias que pueden provocar una enfermedad autoinmune. Otro llamado propionato se va al hígado y puede mantener el azúcar en sangre estable, igual que al colesterol. Otro es el acetato, que llega a los músculos y allí es quemado en vez de la glucosa, y así no tenemos hambre tan rápidamente. Así comemos menos. Las dietas bajas en fibra nos predisponen a un buen poco de enfermedades. Cuando no hay fibra, los restos de la proteína tienden a pudrirse. Se expulsan tóxicos y se absorben, dando lugar a déficit de atención y similares. Cuando la fibra está presente, la bacteria es capaz de absorber toda la energía de los restos de la proteína. Y como resultado, dejamos de tener este tipo de problemas. Nuestro sistema digestivo está diseñado para extraer rápida y eficientemente los nutrientes de la comida y después, a través de la fermentación de la supuesta fibra, extraer el resto de energía. Es como un proceso biológico de destilado. Vamos con este par de últimas fichas para ir terminando. Ahora, lo que vamos a ver es la historia del impacto medioambiental. En este primer meme pone
Los extraterrestres llegaron desde un planeta lejano en su gran nave amarilla. Brillaba y parpadeaba desde la luna hacia nuestro cielo. Supimos que llegaban, pero no por qué. A la siguiente y reluciente mañana, con mucho ruido y conmoción, la nave por encima del océano navegó, y a través de unos tubos toda el agua para su mundo aspiró. Aspiraron también las nubes, causando una gran desesperación. Pues lógicamente, con nada que respirar, la empezamos a palmar. Por favor, parad, es todo lo que podíamos desear. En la nave una puertecita se abrió y un alienígena lamentó: pronto moriréis todos, y aunque esta macabra noticia os parezca mal, preferimos vuestra extinción y así el mundo conservar. Es una historieta de Calvin y Hobbes. Calvin le dice que eso es ciencia ficción, pero Hobbes le responde que eso no está tan lejos de la realidad. Que unos aliens causen nuestra extinción nos da miedo. Pero una y otra vez, nosotros causamos una destrucción medioambiental enorme y la extinción de otros millones de criaturas por nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Nuestra moderna tecnología incesante es la mayor causa de extinción y pone en peligro a muchísimas de otras especies que viven en este planeta también. Todos los ecosistemas, a excepción de los árticos, pueden mantener a muchos más herbívoros que carnívoros, porque hay mucha más energía proveniente del mundo vegetal. Como resultado, tenemos un número muy superior de herbívoros a carnívoros, debido a los índices de conversión de energía. Por eso los carnívoros que están en la cima de la cadena alimenticia son muy inferiores en número en cualquier ecosistema. Con casi ya más de 7.000 millones de humanos en el mundo, nuestra población social es más representativa a una especie herbívora. Ninguna especie carnívora u omnívora ha existido o existirá en la Tierra nunca en tan altos números. Simplemente la Tierra no los puede mantener. Necesitamos entre 4 a 6 kilos de alimento para generar 450 gramos de carne de vaca, lo que quiere decir que utilizamos muchísima más energía, tierra y agua que si consumiéramos directamente las plantas. El 70% de la producción de maíz de este país va destinado al ganado, para que después los humanos se los coman. Para producir carne de consumo, se necesitan 17 veces más tierra, 14 veces más de agua y 10 veces más energía. El ganado produce cantidades enormes de metano, que afecta al calentamiento global, 23 veces más que el CO2. Y también emite óxido nitroso, que es 296 veces más potente que el CO2. Lo que significa que una chuleta sobre un plato es darle un martillazo al medio ambiente. En el caso de que cambiéis a una dieta vegetariana, vuestra huella de carbono se reduciría en 1.5 toneladas de CO2 al año, mucho más que si cambiáramos a un coche eléctrico. Y confiad en mí, el planeta lo agradecerá. Para finalizar, vamos a echar un vistazo al impacto humano medioambiental. En libros como estos, se documenta el destructivo impacto de nuestra agricultura y la adicción por nuestra forma de comer. En este libro, su autor documenta los problemas relacionados con la producción de carne de vaca, incluyendo el hambre en el mundo, los desperdicios generados y la destrucción medioambiental, arrasando las selvas por el ganado de pastoreo. Desde los años 70, más del 25% de la selva centroamericana ha desaparecido debido al ganado de pastoreo. También habla sobre los efectos tóxicos de los desechos de la ganadería, miles de millones de residuos, más de 11.000 toneladas de estiércol es producido cada segundo. El mal uso de los recursos hídricos. Anualmente el ganado recibe más del 50% del agua y el masivo uso de combustibles fósiles que son destinados para producir grano para los animales. La agricultura basada en combustibles fósiles no produce residuos que se puedan reciclar o renovar, y con eso también contribuye al calentamiento global. Mientras que el libro de Rifkin solo habla de la ganadería vacuna, debemos también contemplar la cría y la producción del pollo y el cerdo. En el este, las granjas producen la muerte masiva a peces de río por una bacteria llamada Pfisteria, de sus desperdicios y otros problemas. En este otro libro, su autor trata del impacto negativo de la sobreutilización de las aguas subterráneas para regadío de campos agrícolas, provocando problemas medioambientales como la salinización de los suelos, y cómo este mal uso potenciaría una crisis del agua a nivel mundial.
En este otro libro sobre los océanos, se documenta cómo la depredación humana ha causado el colapso para infinidad de peces y animales marinos. Muchas especies han disminuido su población hasta más de un 90%. Y según estos estudios, pronto todas las demás especies comerciales colapsarán. El autor también comenta que varias especies como la tortuga marina están a punto de la extinción, ya que son víctimas también de las redes de pesca al intentar capturar otras especies. También destruimos la estructura del suelo de los océanos debido a la pesca de arrastre, que intenta capturar gambas y animales que viven en el suelo marino. Estos son 3 libros que me encantaría poder recomendaros. La situación es urgente, y la verdad es que estos son muy buenos. Finalmente, me gustaría poder preguntaros, en algún punto del futuro, si es que hay alguno, cuando especies tan increíbles como el pez espada o el atún rojo ya no existan, los niños preguntarán qué fue de estas irreemplazables, inefables y antiguas criaturas. ¿Qué les vamos a contestar? ¿Que acabamos con ellos por algo tan efímero, vulgar, perverso, burdo y sin importancia como su sabor? ¿Qué legado tan triste y trágico les vamos a dejar? Tengo que terminar aquí. Me he pasado 5 minutos. Solo me queda daros muchísimas gracias por vuestra atención y tiempo. Hasta pronto.